a ponerlo en Twitter. ¿Me escucháis? Sí, vale. Pues vamos a darle. Ya se puede ir a tomar por culo. Venga. Vámonos. Esto un poquito más para aquí. Ya está. Piripiripim. Rastros familiares. Continuar. Retratos familiares. Bienvenidos, pequeños cadáveres. Continuamos con las pequeñas aventuras del Dr. Reed en Vampyr. Mansión de los Reed. 800. Mátale con... de momento lo que voy a hacer antes de matar al Lecon, que tengo que salvar a Emily, va a ser seguir con los malditos con Ascalon. Pero tengo que morder mucho. Tengo que recuperar la sangre perdida. Venga. Se me ha ido. ¡Hala! Venga, la doble trampa, ¿sabes? Ah, es verdad que tengo esto. Madre mía. Casi caigo otra vez. Vamos. Vamos. Hostia. ¿En serio? A ver. Señora. No, no. Hostia. Vamos. No podemos estar siempre igual, señora? O sea, yo entiendo que tiene preocupaciones y hijos a los que alimentar, pero... cálmese. ¿Vale? Tengo que ir aquí a la derecha. ¿Que no? Au. Au. Madre mía. Empiezo de puta madre.
¡Au! Toma ya. Venga. ¿Qué? Eso ha sido muy falso, muy falso. Especialmente falso. ¿Qué? Pobrecico. Vamos. Hala. Pesado. Por aquí. Y por aquí. ¿No? Sí. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Pues es posible. Vale, matamos a este. Hostia, ¿en serio? No me vomite, señora. Vamos. Está más fácil. A 26, coño. Está mucho más fácil. Oiga. ¿Qué? Maldita sea. Pesada. Escal desfigurado. Claro, estos son más de mi nivel. Déjame curarme un poquito. No. This is despicable. Es posible. Agarratas. I have this thirst for blood. Qué ricas. Hola. Hostia, que eso no lo había visto. Hola, vámonos. Au. Hostia. Señores, a ver. Cálmense, por favor. Cálmense. I can't believe I'm doing this. Créetelo, Jonathan. Créetelo. Es esta, ¿no? Supongo. Sí. Vamos, digo yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Escopeta de pistón de largo alcance. Está en nivel 4 ya. Madre mía. ¿La luz para quita más? Vamos, no sé.
vaya. ¡Au! Vamos. Vamos. ¡Au! A ver, señor. Basta. Bueno, uno menos. ¡Au! ¿Verdad, señora? No. Vamos. Lo que le he quitado, macho. ¡Au! ¡Au! Vamos. Ah, está en 27. Unos pringadillos. I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Pues no lo sé. Recaba información. Sí. Reloj. Con farmeo. No hay nada más. Puñadera eficaz diminuta. Creo que me faltaba una para la estaca. Y tengo 2000 de amor. Fue maravilloso perfume. Fumo y el abrigo de piel. Estoy impaciente por seguir tus manos en mi piel erizada, pues solo tú, mi héroe, sabes cómo hacerme sentir deseada. Por favor, ven pronto. Me muero por sentir mis tímidos pechos contra tu cuerpo. Mi amor, mi todo. Vuelve conmigo y te prometo que esa noche va a ser eterna, desenfrenada. En estos momentos no llevo nada puesto. Solo tus últimos regalos. Oh, sí, mi cuerpo arde. Solo con tu pensamiento, qué ganas tengo de poder compartir este deseo indomable, siempre tuya, Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Doris Fletcher, ¿eh? Y la otra debe estar por aquí. Voy a conseguirlo primero y después voy a dormir. No puedo hacer esto. No, madre mía. Y así nació en feminismo. Por aquí no es. Por aquí.
otra vez. Sí, además es por aquí. Disculpen. Please, sir. I can't let you through. Vale, pero... Step away, sir. Steady, Uy, boys. We've got one. Pero... Dios mío. Fuck, it's bombs! Vamos. Pay for this! I'll kill you! Filthy fucking beast! Uy, uy, que no tengo estamina. Vamos. Te calmas, ¿eh? Cálmate. ¡Au! Ese señor no me ama, así que vamos por aquí. Parece que aquí sí que me aman. Pero aquí ya había estado, ¿no? ¿O no? Nada que no, ¿eh? This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Una pluma me han dado. ¿Aquí qué hay? Espesa concentrada. ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Hay otro señor? He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Vaya. Y tiene pinta de... This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Probablemente el sol. Antes voy a alejar esto. Ah, no. Este es humano. ¿O no? No, pues no. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Bueno, pues nada. Hostia, vete estas. Vamos. ¿En serio? Cállate, hombre. Vamos. No. Toma.
antes no quitaba mucho, pero ahora quita un huevo. La mierda esta. Uy, me quita. Joder, lo que me quita. ¿Qué? Pero... me ha matado porque, bueno... Pues ahí no había push. Vale. Ah, esto no había cogido. No, como está todo cogido. Menos esto. Porque soy así. Otra vez. Basta. No. Pide todo lo que usted quiera. Pero a mí me da sangre. Vamos. Vamos. Me ha dado en toda la cara. No, 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 no. Jolín, qué pesado. No me acordaba de esto. Vale. Recaba información, ¿eh? Ajá. Carta de la Academia de Doris Fletcher. Estimada Elsa, me llena de orgullo y satisfacción comunicarle que ha sido admitida como estudiante particular en mi Academia de Arte Dramático. La escena que tuviste la amabilidad de representar ante mi semana pasada me convenció que tienes lo que hace falta para convertirse en una auténtica actriz de ingenio, estatura y valor. Como estudiante particular, me encargaré personalmente de tu formación. Estás invitada a quedarte en la Academia durante el desarrollo de las sesiones intensivas. Creo firmemente que es necesaria una inmersión absoluta para revelar todo el potencial de mis alumnos. No olvides traer una prenda de cama y todo lo que puedas necesitar para pasar una semana en la academia. Cordial saludo, Doris Fletcher. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Eso parece. Eso parece, bestia grande, ¿eh? Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Pues vamos a su acting school. Uf, es que tengo casi 4000, puedo hacerlo de... Vamos.
Si consigo un poquito más... The power of the Lord. ¿The Power of the Lord de qué? ¿Qué decías? Necesito un poquito más para evolucionar, pero Lady Ashbury, esto lo de Matalecon. Support the equality between men and women. Primero voy a ir a ver a Lady Ashbury. Anything to connect me to this city anymore? Sí. Más que nada porque tengo que hablar sobre su hija. Y si eso me da un poquito de experiencia, pues a lo mejor puedo conseguir amor. This is despicable. Sí, lo que tú digas. Lady Ashbury. Lady Bunbury. Antes no me salía con un amigo y en vez de Ashbury le he dicho Bunbury. Ha sido maravilloso. Vamos a ver. Lady Bunbury. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. My dear. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. How is your... I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this do house you mean? closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the Guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. No. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. Vale. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Ah, vale. Goodbye. Goodbye. Venga, adeu. Ah, pues sí, soy yo. Pero en pelirrojo. Con skin de pelirrojo. Vaya. A ver si consigo un poquito más de experiencia. Y puedo conseguir el nivel
4 de la garra. Mira, este me servirá. Vamos. Hala. Fregar. ¿Me da 5? ¿En serio? Vale. Me supongo que me dará algo. I cannot enter. Ahí está, los 4000. Un sitio por donde entrar, ¿eh? Yo quiero entrar por ahí, pero no... Oli. See them fancy clothes? This one's a top! Bloody leech! Hombre. Pesado. Todo viento. Y no me dan nada por este. Ah, sí, 5. Vaya. Qué porquería. Hay que haber un sitio por aquí. Best run along home, sir. Vale, perdón. No, tengo que ir por ahí. O eso. Vamos. Murderous bastard! ¡Ah! Vamos. No, 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 no. Hola, muy bien. Venga, todos mordidos. Hola. ¿No? ¿Ya está? Vale. Tiene que haber alguna forma de entrar. Y parece que no es por aquí. No, por donde había dicho antes. Bueno. Sí. Bueno, ahora tengo los 4000. Aquí no hay ningún... No. Tiene que estar por aquí. Por aquí. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Aquí. Jejeje.
Oh, una cama, quiero dormir. ¿Qué es esto? Nota de suicidio, yo no soporto el dolor, es como si todo mi cuerpo se estuviese haciendo pedazos. Perdón. Ya no soporto el dolor, es como si mi cuerpo se estuviese haciendo pedazos. Y todo porque esa mala pécora me infectó. Llevo días escondida en mi camerino, dándonos órdenes a través de las pequeñas notas y solo ensaya por la noche. He visto uno de esos ensayos. Se limita a caminar por el escenario enfurecida, llena de odio, gimoteando sobre su belleza deteriorada. Esa arpía está enferma, completamente corrompida y tiene intención de infectar a todos los demás, a toda la ciudad. Su máxima función será en diciembre, pero para entonces todos los empleados del teatro nos haremos convertidos en sus obedientes esbirros, obligados a servir a sus planes maquiavélicos. Seguramente ha encontrado una forma de envenenar la comida o el agua. Todos empezaremos a sentirnos más tras la comida que organizó el lunes pasado. A la persona que encuentre esta nota quiero que sepas que me he suicidado para escapar del infierno que se había convertido este lugar. Que Dios se apiade de mí y de mi alma inmortal. Pues me niego a ser cómplice de esta perversión. Vaya. Hay que estar muy convencido para hacer eso, ¿eh? Woe to you, nations of hypocrites. ¿Dónde está? For in front of you stands the tall queen. You can but lower your... Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? El escenario, obviamente. Hola, señora. Vamos. Super combo. Super combo que le he hecho. Menos mal que me he acordado de esto. Veamos. Está todo patas arriba. ¿Por qué? He visto en persona a la bruja de mis pesadillas de niña, la vibra que me torturó durante años, y la vi y me estremecí. Su voz, su cara, sabía que era en el hospital. Que estaba en el hospital, sabía que estaba enferma, pero quería verla sufrir. Me he reinventado a mí misma. Soy una famosa actriz, he borrado los tormentos de mi mente, la conocida. Y al cabo no puedo evitar ser su hija. Mi madre y yo somos iguales. Vaya. No quiero ir ahí. Aún. Quiero ir aquí. Lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Ahí está. Vale. Pues vamos a la parte de abajo. ¡Ahora! ¿Lo puedo beber? No. Genial. Las oscuras golondrinas. Hola. No. Bueno, empezamos. Vamos.
Hala. Vale. ¡No! Quería abrirlo solo. Pensaba que era una puerta normal. Bueno, supongo que la podré abrir. Sí. Vale. Bien. It's locked, all right. Vale, pues tengo que entrar por la de arriba. Vale, pero aquí no he ido. Bueno, por aquí es por donde he venido. Es el otro lado, el que no he visto. No. I have this thirst for blood. I cannot enter. Vale. ¿Y esto dónde me lleva? Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Woe, hear and obey, for your queen commands you. Attack! No. Touché, sir. Menos mal que puedo morderles. On guard. My children, my beloved. Vamos. Déjate de tonterías. Touché, I smell your fear. Your hand is shaking. Madre mía. Arise and save your queen. On guard. A ver, señora Fletcher. I smell your fear. Your blood will be. Your hand is shaking. On guard. Touché, sir. Quizá tendría que haberlo subido mis armas, Your ¿sabes? hand is shaking. Antes de hacer esto. Pero bueno. On guard. Touché, sir. You killed my father. Prepare to die. I smell Esa- your fear. Esa referencia. Mataste a mi padre, prepárate a morir. Your hand is shaking. Vamos.
dragon slayer, the disgrace of sheep, who she was once renowned. LOL. Will she be the queen again once they all share her fate? Woe unto thee, son of Babylon! LOL. Touché. Pero, ¿esto qué es? Hostia. Me va a matar. Me mató. Me mató. Efectivamente, me mató. A ver si salgo fuera y puedo... Puedo rehacer... Espérate. Supongo que si entro por un lado o por otro, influye. This is despicable. Pero no importa. Ah, genial. ¿Será posible? ¿En serio sigue vivo? Pesado. Hola, no, por culo. Vale. Vámonos. Ahora entraré. Ahora voy. Que creo que puedo mejorar mis armas. Y mi estaca. Vamos a ver. ¿Por ahí? Sí, por ahí a la derecha además. A leech! A leech! Leech spotted! Come on! Watch out for a shadow! Freeman shall prevail! Away with you! Uy, uy, uy. ¡Hala! No, si es que encima me dará de hostias. Tanto este. Stop! Soy un poco falso. Vamos. Vale. Y continuamos. Está por aquí, ¿no? Hala. ¿Por qué no puedo entrar? Vale. Veamos qué se puede hacer. Sangre espesa. Jejeje. Sangre. Bueno, un poquito de todo, ¿no? Pero no me interesa. Lo que me interesa es esto.
Se puede hacer. Trozos de aluminio. Yo creo que tenía trozos de aluminio por alguna parte. Aquí está. Absorbe más. No, más daño. Joma. Luego esto. También. ¿Absorbe sangre? Hostia. ¿Esto también? No jodas. Necesito trozos de aluminio. Son placas de plomo. Tornillo, grasa. Uy, perdón. 44. Esto estaría bien. Es que creo que la función es de esto. Así que... Así que ya tengo eso. Y ahora, si puedo dormir y hacer... Es que claro. 4500 mega, justo. En vez de hacer 300 y pico, hace 400 y algo. Madre mía. Vale. Lo compro. Subo 2 niveles de golpe. Perfecto. Confirmamos. Ya soy más poderoso. Señor Dawson. Aquí no pasa nada. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Cefalea, migraña. Y aquí este tonto. Hampton. Bueno, pues los muelles están graves. A ver si puedo hacer algo más. Hombre, hacer un par de estos pues no vendría mal. Tasa de regeneración de energía. Vale, como esto ya está. Pues vámonos. A donde teníamos que ir al principio. ¿Que dónde era? Por aquí no. O bueno, sí. Por aquí a la derecha. Open it! I'll kill it! Wait for this! Es que lo mato de un golpe. Want some of that? Madre mía. Lo reviento.
Mátale con... Vale, por aquí... Y a la derecha. Shit, that leech is in Boston! Shit! You pay for that! Vamos. Vale. Estoy rotísimo. Está ahí, ¿no? Sí. Vale. Yo creo que ahora sí que podré hacerlo tranquilamente. Menos mal que no me he puesto ninguna habilidad más. Hombre. Ahí Ferrans. Aquí se escucha mal. Aunque se escucha raro. Ah, no puedo entrar por aquí. Vaya. Pero por arriba sí, no entiendo. Voy a ver qué pasa si entro por arriba. It's locked. Ah, está cerrado. No se puede entrar por ahí. Vale. Pues... No. A ver. Me estoy liando. Aquí, derecho. I can't believe I'm doing this. Vale. Venga, vamos hacia allí. You killed my father. Prepare, on guard. Ha! Touché, sir. Ahora me quita menos. Ha! Your hand is shaking. Ha! Ya, porque no invoca a los demás. I Bueno, mejor, la verdad. on guard. Come to me. Behold, Kinslayer, the disgrace of she once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Coño, déjame. Your blood will be mine. Vamos. My children, my touché, sir. Vamos. My blade shall hear and obey for your ¿Qué ha pasado? I summon thee, my children of the night. ¡No! Fate, kill!
Vamos. ¡Au! You killed my father. Vamos. Pero está loquísimo. Esto es absurdo. Vamos. Es muy absurdo. ¡No! Esto es absurdísimo. Es demasiado absurdo. Esto es absurdo. La dificultad de esta señora es absurdo. Es absurdo. Es muy absurdo. Madre mía. Vale, pues nueva táctica. Hay que cargársela rápido. Por ahí está. This is despicable. Me parece bien. You killed my father. Ha! Touché, sir. Ha! Your hand. Behold, Kinslayer, the description. Un segundo. A ver. Yo tenía... esto. Y aquí. Esto. Face of sheep, once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Come to me, my servant. Avenge me! Ah, my blade shall pierce your pleasant heart, dark prince. A ver. Te dije. Hear and obey. No. Ostras. My children, Vamos. my beloved, die for the love of me. Madre mía. A ver, la señora Fletcher está muy loca, ¿vale? Vamos. I summon thee, my children of the night. Oh, el cambio de objetivo, en serio. Your blood will be mine. Au. ¡No! ¡Hostia puta! Cambio de objetivo, en serio. ¿Cómo lo odio en este juego? ¿No hay alguna forma de hacerlo yo? A ver. Un segundo. Juego.
Bloqueo automático. Ataque cuerpo a cuerpo. Se cambia con la Z y con la C. Vale. Vamos a probar una cosa. ¿Qué es? Esto. Y... no tengo más sueros. Pues sin sueros. Toma por culo. I have this thirst for blood. La tengo que cargar. You killed my father! Ha! Your hand is shaking. Ha, ha, ha. I smell your fear. Ha. Ha, ha. On guard. Ha. Ha. Ah. Ha. Touché, sir. Behold, Kinslayer, the disgrace of she who was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Hear and obey, for your queen... Vamos. Au. Eso no vale. Eso directamente no vale. Woe unto thee, son of Babylon! I summon thee, my children of the night. Fight, maim, spit, kill! ¿Qué? My children, my beloved, die for the love of me. Me he muerto de cáncer. No sé, al final tendré que morder a alguien. Ya verás. Eso está esta ratita de mierda. I can't believe I'm doing this. Tenedores y flechas. Vale, pues la tengo. You killed my father! Prep your hand! Ha! Ah, ha, ha. I smell your fear! Ha! Ha, ha. On guard! Behold, Kinslayer, the disgrace of she whose beauty was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Ah, ha, ha. Touché, sir. My blade shall pierce your villainous heart, dark prince. Ha, ha, ha. Hostia.
Come to me, my son. Avenge me. Hostia. ¿Qué haces? Tengo que poder con esta mujer. Tengo que poder. O sea, me niego profundamente a perder contra esta mujer. This is despicable. Y encima... Por lo menos siempre tengo esto. Vale. Your blood will be mine. Touché. Ya tengo sangre. Your hand is shaking. On guard. I smell you. Behold, Kinslayer, the disgrace of she-beauty was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Ha! 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 Come to me! My blade shall pierce your villainous heart! Vamos. Vale. Vamos. Hostia. I summon thee, my... Woe unto thee! Hostia, macho. Anda. ¿En serio? ¿En serio otra vez? ¡Oh! El desespero es real. Ahora. I have this thirst for blood. Vamos. Woe unto thee, son of Babylon! On guard! Ha! Ha! I smell your fear! Ha!
Nom, 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 nom. Touches. Behold, Kinslayer, the disgrace of she whose beauty was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Come to me, my... Hostia, macho. No sé, esto será mal. Esto será peor que el malo final, ya verás. Hear and obey, for your queen commands you. Attack! I summon thee, my children of the night. Fight! Maim! Spit! Kill! Oye. Esto ya no me... ¿Quieres cargar de una puta vez? No. No. Necesito... Vale. Un poquito de sangre. Vamos. You killed my father. Prepare to die. Hostia, macho. Arise and save your queen, my slaves. Vamos. Vamos. Me queda poco. ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Hostia! Me cago... La Fletcher de los cojones. No, se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. I can't believe I'm doing this. Your blood will be. Touches. Venga, vamos a ver. Your hand is. I smell your fear. Behold, Kinslayer, the disgrace of she whose beauty was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Arise and save your queen, my slave.
¡Au! A ver, supongo que si no mato a esta, solo estará esta. O eso espero. ¿O no? My beloved, Me equivocaba die yo. for the love of me. ¿Por qué no puedo recuperarme? My blade shall pierce your villainous heart, dark prince. Hear and obey. ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. ¿Que no? And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Pues de lo que me has costado, hija de puta. Beat a little faster now. You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said. That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher. The greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Y se suicida. Farewell, Doris. Me ha costado, ¿eh? Bravo! So dramatic. I love it. ¿Quién? McCullum. ¿McCullum? How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Oh. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Es probable. Pero The por West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Muy pronto, Doris Fletcher, la mujer esta. Muy pronto volveré a los escenarios. Los ensayos están llegando a su fin. Mis subordinados están conmigo, listos para seguir todas mis órdenes. Muy pronto mi público regresará y todos aplaudirán mi arte. Los jóvenes, los bellos, mi querido pero público volverá a sus bonitas casas. Con sus maravillosas familias volverán a sus felices vidas, encantados con mi actuación, impactados por mi disfraz, tocados por mi propia gracia, mi infeccioso legado. Propagarán la enfermedad uno por uno y volverán a convertirme en su querida reina. Nunca me perdonarán y me vengaré de las jugarretas de las que el destino me ha hecho partícipe. Toma ya. Eso es. Venga. Sí. Venga, vámonos.
Recuerda que la sangre de los ciudadanos es la forma más rápida de evolucionar. Qué cabrones. Como me encuentre con el malo final y no me lo pueda cargar, me cago en Dios. Así de claro te lo digo. No, morderé a todos. Si es el malo final, morderé a These todos. people want me dead. I need to leave now. Pues sí. Coño, 2000. Aquí estaba... escapar del teatro. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Hablé con Doris sobre Doris Fletcher. Vale. Es que los reviento, pobrecicos. Pesado. Toma. Oh, muere. Pesado. Voy a matar al vampiro ese de mierda. Me voy a vengar por su... por haber matado a su... a esa chica. Oye. Dicho que... ¡Qué hambre! Vale. Por allí. Oh, me ha costado. Me ha costado. Pero lo he conseguido. Y me ha satisfecho. Me ha satisfecho mucho. Muchísimo. Sí, por aquí. Cargarme al tonto ese. Se cree que puede hacer con las víctimas lo que quiera. Y que, bueno, no es la función de un vampiro, pero... me tengo una coleilla. Así que... mal. Muy mal. No, si tenía que encontrarme con este primero. ¡Hala! Vamos. Joder, macho. Que encima me revienta. Pero, Dios mío. Pero... Oye, esto es muy falso, ¿eh? Tiene muchísima vida. Eso no me ha dado.
Hostia, macho. La verdad, ¿eh? Otro que no está roto. Vamos. Vamos. No. Vamos. Los bugs. Vamos. ¡Sí! ¡Sí! Toma ya. Informar a Charlotte. Vaya. Vale. Pues... voy a informarlo. Menos mal que he podido con él. Pensaba que no podría. Pensaba que estaba más roto todavía que la tonta esa. Qué bueno, es que los dos están a nivel 30, ¿sabes? Y pues como que me río un poco. Vale. A ver, señora. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Señora Bunbury, hija de Bunbury. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. A ver, un segundo, DSCG... Ah. Hola. DSCG, me preguntas por el juego. El juego es una obra maestra, ¿vale? Pero... es complicado. Porque te tiene que gustar el rol y un poco de lo que es combate cuerpo a cuerpo. Las conversaciones que estás viendo ahora, por ejemplo, es el 90% del juego, ¿vale? Por eso te digo que te tiene que gustar el rol y lo que es el combate. Y te tienes que enterar muy bien de lo que dice la gente, porque es importante para las misiones. Esto está rotísimo. Venga, hasta luego. Bueno, como ves, es un vampiro. Y bueno, tienes que ir preguntando a la gente, investigando. Tienes que investigar mucho en el juego. A mí me gusta. Ahora es cuestión de si a ti te gusta este tipo de juego o
¿O prefieres algo más tipo, no sé, Call of Duty o yo qué sé, algún FPS? La cuestión es que si te gusta el rol y el rollo vampiros y todo esto, pues yo te lo recomiendo 100%. Todo esto es el mapa, lo tienes que ir empiezas aquí, vas corriendo hasta aquí y aquí ya empieza todo lo que es la historia principal. Y tengo que ir a hablar con el Dr. Fancy. Luego el juego te tienta a morder a la gente, pero lo tienes que decidir tú si quieres hacerlo, porque el juego va evolucionando de dificultad y cada vez se va haciendo más difícil, y con los poderes vampíricos pues se hace todo bastante más fácil. Yo lo he hecho lo estoy haciendo sin morder a nadie, cosa que es un poco compleja si no tienes experiencia en este tipo de juegos, sobre todo de combate. Si has jugado a Souls, que supongo que lo habrás hecho, o no sé qué tipo de juegos te gustan, es tu juego. O sea, si te gusta Dark Souls, es tu juego, porque todos estos combates... acabo de salir de un combate hiper chungo y bueno, me he sentido Dios. Dime si te ha servido lo que te he dicho. Házmelo saber. Ámame. A ver. Luego tienes estas habilidades, que son las vampíricas. Yo tengo esta, que es un desgarrón, que hace mucho daño en muy poco tiempo. Y es prácticamente al instante. Así que está bastante bien. A mí por lo menos me gusta. Sirve mucho para... Como a todos te tienes que acercar, porque es un cuerpo a cuerpo, pues le pegas con eso y ya está. Y esto es para curarte. Si optas por no morder a nadie, es la mejor build. Autofagia, que te curas a ti mismo con la sangre que tienes, que has robado a los enemigos. Y luego lo que es morder y hacer pupita mordiendo, pues 1000% de daño mordiendo, ¿sabes? Y luego que puedo hacerme 1000 de vida. O 1000 de esto. Capacidad de sangre, ¿no? Capacidad de sangre ya lo tengo bien. No tienes que decidir qué tipo de jugador vas a ser. Lo mejor es que no te falte la estamina, porque la estamina es súper importante para este juego. Y tener cuidado con... Bueno, pues ya has visto, si has visto hace un rato lo que es luchar. Luchar es eso. Esquivar y pegar. También se parece mucho al con el Dark Souls, Bloodborne. Que tienes que ir jugando con eso. Con las distancias y tal. Emily ya no está, investigación superada. Me voy al siguiente sitio, que es hablar con este señor. Estoy prácticamente al final del juego. O sea... Hostia, otra vez. Otra vez una noche diferente. Ay, no he visto lo de la estaca. Un segundo. ¿Para cuánto quito? Una borrada. Vale. Voy a ver lo de la estaca. 35, 44. Voy a ver. Hostia, me tengo que cargar a esta.
Creo que estos se me han abandonado vilmente. Au. Vamos. Aquí. Energía. 3 más 3, 41. No, no es mejor que la de Priwan. No es mejor. ¿Por qué mierda me das una estaca así? Bueno, si no tienes la de Priwan, supongo. Ahí esto. Sabe excepcional. 4. 140 y esto. 200 y pico. ¿Qué dices? Pues si es mejor. Pues es mejor esto. ¿Es mejor lo que tengo? ¿Esto está rotísimo? Vale. Pues sigamos con la historia. Que me quedan ahí menos. Oh. No me he enterado de nada de lo que he hablado con esta mujer. Good evening. And good. Oli. No. Do you need... I am. Goodbye, Charlotte. She's. Genial. Vale. Pues vámonos. Entremos. Démosle un poco de amor a estos señores. Oli. Always a pleasure to see you, sir. Hombre, es que si no fuera un placer no estaría aquí. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Pues a eso voy. I have a boat ready to go whenever I want. These hunters won't. Ah. Vale. Good evening, Dr. Reed. Have a drink and enjoy this night, for it could be our last. Welcome back to the Ascalon Club, Hombre. Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Tan solo soy un médico. Aún tengo algunas But some preguntas. questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now,
I have another task for you. No, vaya. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. Oh. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Tengo preguntas. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Vale. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Vale. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Vale. ¿Y por qué ha You invitado a invited esta Lady señora? Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord Redgrave. Pues vale. Pues nos vamos. Entrada de la iglesia Temple. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? No quiero. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Vaya. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all.
How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Vale. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Vale. Pues vamos a ir hacia allí. Vale. Hemos descubierto la plaga que venía de esa señora. Que con solo tocarlos ya les daba cansercito y se It convertían looks en like sal. vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Vale. Entonces tengo que ir hasta aquí. Vale. No me parece mal. Pues entonces también Last warning, sir. See them? debería... Es ridículo. Ha sido ridículamente fuerte. Por aquí no. Sí. De hecho está al final. ¿Puedo cargar a dos? Fuck, he's dead! I'll send you to hell! Vámonos. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo. Soy terrible. It's locked, all right. I should find another way to get into the neighborhood. Vale, por aquí. Vale, por eso están aquí, estos del nivel 30. O no, no 30, sino 29. Vamos. Toma.
Ay. Ah, el pasaje. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Ay, no, este no, otra vez no. Este era el otro que me daba por culo. No, pero este ni siquiera es tan fuerte. ¡Hala! No está. Ah, esto es donde he venido y me tuve que ir porque estaban demasiado fuertes. Ya me acuerdo. Sí. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo que estaban... Espérate. Sí, ya he hecho esta parte. Que era donde... ¿Era por aquí? Sí, creo que sí. Sí. Esto que había que subir al agua. Se abría la puerta y aparecían los tontos esos al otro lado. Sí. Sí, siendo nivel 30, pues me hacen un poco la voz, ¿sabes? Vamos. No. Au. Vamos. Vale, uno menos. Ahí está. Hola. Pues está esquivando. Vamos. Contra esto no podía, ¿sabes? A menos estoy haciendo como si fuera una gran cosa. Vamos. Vale. Pues ya está. Vale, genial. Y ahora supongo que si voy por aquí y hago todo al revés. ¿O no?
Ah, no, sí que tenía que hacerlo eso. Lo que pasa es que soy imbécil. De hecho, era exactamente lo que tenía que hacer. Así que... Claro, no había visto las escaleras. Venga. Vamos. Sí, porque por ahí no hay nada. Remaches, me están empezando a dar remaches. No, cuántas ratas. ¡Ah! Luis. ¿Esta no era la mujer que estaba perdida? This is despicable. This is now my domain, young Vamos. Con calma. Vamos. Vamos. How long are you gonna keep me locked in here? Let me go, you bastard! Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Vamos. Viaja en Manchester, la ciudad está sumida en la tristeza y la desesperación. No sea complicado encontrar a una mujer que quiera escapar de la muerte. Estoy empezando a... Está lista, bla bla, que no encuentra la definitiva, se llama Luis, trabajé con él en un bar. Señor, acepta mi prometido, ¿por qué le prometí que nunca más lo obligaría a hacer nada? Tal vez deje de pasar hambre. Sí, entenderá que soy su única opción. LOL. ¿No? ¿Todo ya? A ver, señora Luis. Oli. Soy su amigo. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. Perfecto. Pero esta señora sabe que soy un vampiro, ¿no? ¿O no?
que voy a ir más abajo. Ah, no, que vengo de aquí. Vale, entonces tengo que ir para arriba. Hacha corriente. A ver. 100 y pico, ¿eh? A ver. 240 y pico. Si es que... 300, esta es la que quita más. De momento. $170. Vale. Pues... por ahí tampoco. Supongo que tendré que ir por ahí. Opa. Te daba pinta. Sí. A ver dónde me lleva esto. 21. Son 9 y 10 ya. Yo creo que ya me queda poquito del juego. But they will not be forgotten. ¿Quién es este? Hostia. Un sitio nuevo. Hola. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Y ya está. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange, which requires police attention? Does the name Fergal ring a bell? Fergal Bancher. Of course it does. Fergal Bancher, the Butcher of Galway. Hung in Dublin in 1857 for murdering more than 20 men with his bare hands. Why are you so interested in dead criminals, sir? What are you really doing here? I told you. I'm a... Do you work alone? Yes. The situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Vaya. What are you in? I have a missing woman, possibly abducted a few nights. Tell me about... She's a waitress. Her father reported... Do you have any idea? No. Pues sí, la acabo de rescatar.
Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Vaya. What are you... I have admitted Tell me, she's a do you have... No. Pues si ya la he rescatado. Goodbye. Goodbye. A ver. Que yo sepa... ¿Y esto? ¿Qué? Que un desconocido perdido. A ver. ¿Qué es esto? Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. Ah, qué majo. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller, then? Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Y ya está. Tell me about yourself. I'm for most a charlatan. For a few, some believe you to be a vampire. Who? the guard of Priwen, who else? For a time they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. Do you want your notebook? If you ever find it, I'd... Vale. For how long have you been a primate? It was 15... What do you make of Dr. Edgar is a brilliant and dedicated... No me está diciendo. Can you read the card? Are you sure you want to... Yes, I am. It will cost you 150... Here. The snake. A bitter woman, smiling as she pours poison in your cup. A shaming betrayal. Hate. Ah. May I ask you? Of course. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. It was 1801.
The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument... What was the nature of the... The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate, and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. Oh. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. She could have survived as a vampire. If only she had given me a chance to explain. If only I could have found the words. Not all vampires accept their new condition. Since suicide is impossible, you have to find a way to get someone else to relieve the pain. I could have saved her. No, Jonathan. No, vaya, gracias. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon, as a personal reward for your strong will. Keep following the right path and you'll reach safety. Sangre antigua. How do you I told Is it... Is there... Aloysius Dawson. He's not the only one. It's been... True. Goodbye, sir. I read... Perhaps London will survive the epidemic. But I see terrible trials awaiting in the future. Good evening. Do you recall... You'll feel better up... Thank you very much. I feel better. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander. Yet it amuses me to converse with your kind. A red river, a song in the dark, the whispers of the sun. Conocí a un señor interesante. Este personaje sí que es interesante. Más bien porque te dice cosas. Un sitio donde dormir. Oh, vaya. Veamos qué hay. Bien. Una camita. Un poquito de esto. Y voy a estudiar esa sangre. Ah, no. ¿Y qué se supone que es la sangre antigua?
Ah, pero es un suero ya directamente. Vale. Voy a dormir. Y una vez duerma... pues podré dormir tranquilo. Creo que voy a hacer esto. O no. O esto. 2000. 1100. No. Voy a hacer esto porque normalmente tengo muy poco... puedo hacer eso y eso ya. Perfecto. Perfecto. Genial. Estos son 1000. Con eso ya debería estar hermoso y duradero. Grave. Hostia. Cefalea, agotamiento, cefalea, agotamiento, agotamiento, resfriado, tos con cosas. Tos con problemas. Quiero ver una cosa. Hombre, ya que está. Remache, Remache. ¡Hala! Todo hecho. Lúpara sublime. Hostia, este quita más todavía. Quizás tendría que haber hecho este y no el otro. Bueno, es igual. Y... cuidado, hay unos cuantos. Bronquitis. Neumonía no, pero agotamiento. Sí que tengo que hacer unos cuantos. Vale. Ahora que me encuentre, pues ya le daré todo mi amor. Así que bueno, de momento si os ha gustado, comentad si queréis decirme algo, no olvidéis suscribiros y seguirme en Twitch. Nos quedamos con la cara del señor Jonathan Rey. Oh, vaya. Y nada, nos veremos en el próximo episodio, que seguramente será mañana. En fin, hasta pronto.